Ya hemos llegado ya. Ya os podéis bajar a la estación de Amara. Muy natural, ¿eh? Ha quedado súper natural. ¿Te acuerdas de cuando fuimos juntas a la estación de Amara? Entonces, esta era la estación donde pues, le dejaron a la niña y se fue mi madre a comprarle unos zapatitos para poder pues eso, ir al pueblo. Entonces la dejó aquí y es cuando en la consigna explotó la bomba. Pues esta es la estación. Fue muy al principio de conocernos, la segunda o la tercera vez que nos veíamos. Tú querías enseñarme algo. Y entonces, bueno, pues como ha sido en esta estación, lo que decidieron es poner esta placa. Una placa que colocó en esa estación, en el año 2020, el Ayuntamiento de San Sebastián. En la que pone, pues eso, Begoña Urroz Ibarrola, víctima del drill, viene en euskera y en castellano, el 27 de junio de 1960. Entonces, Begoña Urroz, 27 de junio de 1960, víctima del drill. Impresiona ver tu nombre, porque a ver, es que es mi nombre. Y bueno, y cada vez que paso por aquí, pues no lo piso, ¿no? Paso alrededor, ¿no? Y mucha gente, te fijas, yo alguna vez que me he quedado así, te fijas y la gente no lo ve, no lo mira, lo pisan y no se dan cuenta. Yo, sin embargo, lo esquivo, ¿no? Es como una... Mientras estaba allí contigo, me preguntaba qué pensaría la gente que pasaba por la estación, la que ve la placa a diario. Si saben qué es el drill, si han pensado alguna vez en tu hermana, si aquella placa habrá servido para eso, para preservar su memoria. Parecía que tú también te lo preguntabas, así que nos pusimos a ello. Mira, este chico, este hombre que viene detrás. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Usted sabe lo que es esta placa? No. Ni idea. No sé. Estas chiquitas son de aquí. No tengo ni idea. No, estos son extranjeros. ¿Esta placa sabes lo que es? Sí, es de una niña que mataron por una explosión del ¿no? De los del drill. Para la mayoría de la gente, esta placa no significa gran cosa. Un nombre, una fecha, un trozo de metal en el suelo. Pero para ti, esa placa significa mucho. Y es que, si las fechas señaladas son como monumentos hechos de tiempo, también hay monumentos físicos, materiales, que dan a las víctimas una de las cosas más importantes para ellas. Un reconocimiento público de lo que pasó. ¿Y cómo sabes esto? Porque yo paso todos los días a coger el topo y decía, ¿qué será eso? Y nunca había oído hablar del drill. Y me metí en internet y lo miré. Hoy en día, una puede buscar en internet, como hizo esa mujer, y saber en pocos segundos que a tu hermana la mató el drill. Pues ella es su hermana. ¿Ah, sí? ¿La hermana de la niña? Anda, mira. ¿Pero te acuerdas? Pero para que eso se convirtiera en certeza, para que se escribiera sobre piedra o sobre metal, tuvieron que pasar muchos años. Hay información de Sí, información hay mucha. Yo creo que estuvo muchos años sin hablarse del tema, hasta que ya, bueno, se empezó... historiadores y así empezaron a investigar y un poco a contar la verdad, vamos. Porque cuestionar algo que se ha convertido en versión oficial nunca ha sido un camino rápido, ni fácil, y casi siempre acaba teniendo consecuencias inesperadas. Nada, vosotros, agur. Qué majos, ¿verdad? Bienvenida, Bego. Bienvenidas y bienvenidos a Se llamaba como yo. Una serie documental sobre el silencio de una familia durante años y sobre el ruido que lo rompió. Una serie de Eso no se habla, en coproducción con EITV Media y con el apoyo del Ministerio de Cultura. Y este es el episodio 6, las versiones. Ha estado bien porque has cogido una persona mayor, unos de entre medio, unos del pueblo, y entonces, bueno, mira, está. Para hacer esta serie he pasado mucho tiempo metida en bibliotecas. Una de las bibliotecas en las que más tiempo he pasado es la de Bidebarrieta, en Bilbao. Allí fui descubriendo una pequeña guerra abierta oculta entre las páginas. En los libros que dicen que a tu hermana la mató ETA, alguien ha ido escribiendo, a lápiz, pequeños mensajes. En un libro, por ejemplo, debajo del texto sobre tu hermana, alguien ha escrito «Una mentira 1000 veces repetida». En otro libro han escrito, en el margen, «La capacidad de la inteligencia para hacer el ridículo con Begoña Urroz no conoce límites». No son los únicos mensajes en esa biblioteca. Otras personas han intervenido otros libros sobre ETA. Donde pone Gudari, lo tachan y ponen soldado. Donde pone liberado, lo tachan y ponen a sueldo. Donde pone organización, escriben banda. Ríete tú de las batallas por el relato metafóricas cuando puedes ver una, literal, en la biblioteca de Bidebarrieta. Mientras leía esos libros, y debo confesar, buscaba mensajitos escritos desde el pasado, pensé que esa era una buena metáfora para este episodio. La de las personas que fueron cuestionando la versión oficial sobre la muerte de tu hermana, escribiendo en los márgenes de la historia oficial. Una de esas personas fue la periodista Ainhoa Oyarzábal. A finales de 2010, o sea, después de que se celebrara el primer Día de las Víctimas en el Congreso, Oyarzábal se puso a investigar la historia de tu hermana.
fui a verla a Andoain, a la redacción de su periódico, Berria. Pues Berria es, como le explico a mi hijo de 10 años, que alucina, el único periódico en euskera. Aquí, aquí en el mundo. Cuando empezó a investigar el tema de tu hermana, pensó que sería un tema fácil, algo de un mes como mucho. Empecé en octubre y que había un tema, a ver si para noviembre lo sacaba, sobre Begoña Urroz, que se decía que era la primera víctima de ETA y tal, pero que había indicios que no era. Y como además periodísticamente que no encajaba las cosas, o sea que era muy fácil, parecía muy fácil. Mientras hablábamos me di cuenta de que, sin saberlo, yo había ido siguiendo los mismos pasos que había seguido ella unos años antes. Mirar cómo aparecía tu hermana en los listados del gobierno vasco. Autoría desconocida. Consultar los listados del Ministerio del Interior. No pude encontrar en las páginas oficiales su nombre. Y ver cómo habían ido recogiendo la noticia los medios. El copy-pega que hay en cualquier medio, como, ¿no? Decía, la primera víctima de ETA era la coletilla esa que se repetía y se repetía y se repetía, ¿no? Oyarzábal fue revisando las fuentes que se repetían y repetían y repetían. Y también revisó la hemeroteca de la época del atentado. Incluso encontró una noticia del ABC de 1962, o sea, 2 años después del atentado, que decía que el drill había sido el responsable del fallecimiento de una niña guipuzcoana. Ni siquiera tuvo que ir a ningún archivo. Esto desde el ordenador de la redacción, o sea que tienen toda la hemeroteca online. También habló con quien podría saber, como los integrantes de la primera ETA. Y claro, nadie se acordaba de este atentado. Y así fue como Oyarzábal se fue obsesionando con esta historia. Eran como, uy, pero sí es muy obvio. Y tirabas más y salía todavía más, ¿no? ¿Qué me iba a contar a mí? Entonces se te despierta el ánimo de esto hay que contarlo. Al final, tardó 5 meses en sacarlo. Lo publicó en febrero del año 2011. Y lo tenía todo cerradísimo, como decimos en periodismo. Había cotejado todas las fuentes, había hablado con todas las personas posibles, habló incluso con el vicario Pagola sobre su nota al pie. En total fueron 11 páginas de reportaje con el título Nork hil zuen Begoña Urroz, quien mató a Begoña Urroz. Por su trabajo ganó el premio Ricardo Arregui, uno de los premios más prestigiosos de periodismo en euskera. Pero ni su investigación ni ese premio frenaron la inercia de lo que ya se había convertido en una versión oficial. Buenas tardes. Solo 3 meses después, Va a comenzar la sesión solemne en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo. José Bono volvió a decir esto en el Congreso. Porque fue un 27 de junio cuando ETA... Era 2011, el segundo año en que se celebraba el Día de las Víctimas del Terrorismo. Begoña Urroz. Aquel año, 2011, fue un año muy importante para tu familia. También fue un año importante para el reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Ese año, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una nueva ley de víctimas. La ley anterior reconocía a las víctimas a partir del año 1968, la fecha de la muerte de José Antonio Pardines, el guardia civil que hasta ese momento era considerado la primera víctima de ETA. Pero ahora, con ese cambio de ley, se reconocerían los casos a partir del año 1960. Y lo hacían para incluir a tu hermana. Y claro, esto lo mandaron por correo. Si te das cuenta además, mira cómo tiene... No había pasado ni un mes desde que se aprobó la ley cuando os llegó a casa un formulario que un día nos pusimos a mirar en vuestra cocina. Esa es la de tu madre, Bego. No, esta es la de mi firma. Esa letra es mía. El formulario lo envió directamente el Ministerio del Interior y venía ya casi rellenado. De hecho, tu letra aparece una sola vez. Sí, de 8 o 7 te ha puesto ahí. 6 ponía, 26. 26. Sí. Claro. Para corregir, una vez más, una fecha equivocada. ¿Ves aquí donde aparece ella muerta, el nacimiento y el DNI de mi madre? Lo que más me llamó la atención de ese formulario es que la mayoría de las casillas estaban en blanco. Y claro, ya ves que luego no había que rellenar nada. La casilla donde pone breve descripción de las circunstancias del fallecimiento, por ejemplo, está sin rellenar. Breve descripción. Y nada. Como si, después de tanto tiempo en silencio, después de tanto tiempo sin reconocimiento, ahora todo fuera fácil. Y solamente tuvimos que firmar. Poner la fecha cuando lo mandamos, 17 de octubre. ¿Ves? Adjunto. Ya sabes que me gustan mucho las fechas, la poesía de las fechas. Enviasteis la solicitud el 17 de octubre de ese año 2011. 3 días después... Euskaditas Batasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. Pocos días después de este anuncio de ETA,
os llegó la respuesta afirmativa a vuestra solicitud. Y así, más de 50 años después, el nombre de tu hermana pasó a estar en la lista de víctimas indemnizadas del Ministerio del Interior. La única lista oficial, ya sabes. Su nombre aparecía en primer lugar, abriendo la lista. Al menos, de momento. Y menos de 2 años después, en 2013, saltó la noticia. Begoña Urroz solo tenía 22 meses cuando una bomba enviada a la estación de tren de Amara de San Sebastián acabó con su vida. Ahora el periodista catalán Xavier Montanyà ha accedido a documentos desclasificados de la época. Redactados por la Brigada Político-Social franquista, concluyen que fue el Drill quien mató a Begoña Urroz y envió además otras maletas bomba. Ese periodista, Xavier Montanyà, era el periodista catalán con el que hablé en el primer episodio. El que tenía una caja llena de documentos sobre tu hermana. El que había escrito, en 2004, un libro en el que decía que a tu hermana la había matado el Drill. En ese libro, Montanyà se había basado en muchas fuentes para sostenerlo, te las conté en aquel primer episodio, pero él sabía que podía haber más documentos a los que aún no había tenido acceso. Entonces, cuando sigue la mentira creciendo la bola de nieve, yo me dije, pero es que han pasado años ya. Igual sí que puedo empezar a desclasificar, ¿no? Cuando Montanyà dice desclasificar, se está refiriendo a pedir documentos que hasta ese momento eran secretos, por ley. Y Montanyà fue haciendo eso, desclasificando, pidiendo acceso a documentos que podrían convencer a quienes aún creían en la autoría de ETA. Que el papel definitivo tenía que ser el de la policía, de la Brigada Político-Social franquista. La Brigada Político-Social, el grupo policial que se encargó de reprimir las acciones que el régimen consideraba subversivas, extremistas o, sí, terroristas. O sea, la policía franquista. Vamos, que la máxima información la tenían ellos. Y en 2013, por fin, encontró lo que buscaba. Y aquí está el documento la prueba definitiva, aunque... Es un informe de 4 páginas, del año 1961. El documento se titula Los terroristas del Drill. Un documento en el que la propia policía franquista ya daba como autor del atentado al Drill. Y te leo un trozo, si quieres. El primer acto de terrorismo a que ahora queremos referirnos fue el registrado en las estaciones del Norte y Amara, de la capital donostiarra. Hicieron explosión las 2 maletas allí depositadas, resultando 5 personas heridas y muerta una niña de 18 meses. El Drill como responsable de los hechos. En fin, más claro el agua, ¿no? Y cuando tú encuentras ese documento, ¿qué piensas? Cuando lo encontré estaba aquí sentado en esta mesa y lo que pensé es, por fin. Y me acuerdo que me levanté y se lo enseñé a mi mujer y hasta se emocionó. Pensé, hostia, ya lo tenemos, esto ya es la prueba, ¿no? Ya está. Montanyà publicó el documento en 2 periódicos, en VilaWeb, un medio catalán, y también en Berria, el periódico en el que trabaja Ainhoa Oyarzábal. Hubo 2 días que fue como si se hubiese destapado una olla a presión. Salí en varios telediarios de Euskal Telebista, me llamaron gente del País Vasco, bueno, en fin, fue ¡pum! Había mucha cosa en tensión y oculta y allí explotó. Yo pensé misión cumplida. Pero si te fijas, Montanyà dice que quien lo llamó fue gente del País Vasco. La noticia salió en Euskal Telebista, en Berria, en Gara, en Naiz, en Deia, pero no tuvo casi repercusión en la prensa fuera de Euskadi. Aunque algunas cosas empezaron a cambiar. Pocos meses después, Luisa Espelea escribía un artículo en El País sobre la ley de víctimas y terminaba su texto con una mención expresa al atentado de tu hermana. Decía que algunas asociaciones de víctimas habían atribuido su muerte a ETA, pero que historiadores que habían analizado los archivos policiales de la época se lo atribuían al Drill. Y el año siguiente, en 2014, en el Congreso, el acto solemne en recuerdo y homenaje a las víctimas. Ya gobernaba el Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente, y Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Dijo esto. Desde el año 1960, que tiene lugar el primer atentado con víctima mortal, ETA ha asesinado a más de 800 personas inocentes y herido a muchas más. 1960. La nueva fecha que se repetía cada año en el Día de las Víctimas. 1960. La fecha que se eligió como el nuevo límite temporal para empezar a hablar de terrorismo en la nueva ley de víctimas. 1960. Pero a veces, trazar una fecha no sucede como un corte limpio. Quiero contarte algo, Bego. Algo que no habla directamente de la historia de tu hermana, pero que tiene que ver directamente con ese cambio de fecha en la ley que se hizo por la historia de tu hermana. Y es que, cuando se aprobó la nueva ley,
tu familia no fue la única que pidió un reconocimiento como víctima. Hubo una hija que también pidió el reconocimiento para su padre. Y quiero que nos detengamos aquí porque quiero contarte su historia, Bego. Y parece un desvío, pero no lo es. Ese padre se llamaba Francisco de Fuentes Fuentes y Castilla, Portugal. Había muerto en enero del año 60, 6 meses antes que tu hermana. Era guardia civil. La noche del 3 de enero de 1960 estaba en una masía de Girona, esperando. Él y otros guardias civiles habían tendido una emboscada a un grupo de maquis, de guerrilleros antifranquistas. Cuando los maquis llegaron a la masía, hubo un tiroteo. Murieron 4 de ellos y también murió un guardia civil, el teniente Fuentes. Otro de los maquis quedó herido, pero pudo escapar. Se llamaba Kiko Sabaté. Quizá no te suene su nombre, pero era alguien muy conocido en la época. El régimen franquista lo consideraba su enemigo público número 1. Sabaté consiguió huir, pero la Guardia Civil lo mató en un pueblo cercano 2 días después. Y así murió Kiko Sabaté, considerado el último maquis de Cataluña. Y con él, en cierta manera, se apagó también la resistencia al franquismo que se había iniciado con la Guerra Civil. Aquellas guerrillas de milicianos que se habían echado al monte, literalmente, para seguir resistiendo contra la dictadura. En el año 2015, el gobierno de Mariano Rajoy aceptó la solicitud de reconocimiento como víctima del terrorismo que había presentado la hija del teniente Fuentes. Y por eso, a día de hoy, si miras la lista de víctimas indemnizadas del Ministerio del Interior, el primer nombre de la lista no es Urroz y Barrola Begoña, sino Fuentes Fuentes y Castilla Portugal Francisco. Me impresionó tanto esto cuando lo descubrí, Bego. Ver a tu hermana en segundo lugar, después de tanto tiempo escuchando que era la primera víctima. Pero me impresionó también por otra cosa. Que se haya reconocido a Fuentes como víctima quiere decir que Kiko Sabaté, el último maquis de Cataluña, pasó automáticamente a ser también el primer autor de un atentado terrorista. Algo que, ya que estamos hablando de leyes, se contradice con otra ley. Porque la Ley de Memoria Histórica, en su artículo 3, dice que las personas que participaron en la guerrilla antifranquista son, en realidad, víctimas. Me sorprendió que no se haya hablado casi de esto. En Internet hay apenas un par de artículos sobre el tema. Y me sorprendió por una cosa más. Porque, en cierto sentido, estaba confirmando algo que yo ya sabía. Que las batallas por el relato se libran con cosas que parecen tan pequeñas como aprobar una solicitud de reconocimiento de víctimas o como cambiar una fecha en una ley. O como 2 leyes que no concuerdan. Y que así, justo así, con cosas que parecen tan pequeñas, se va reescribiendo la historia. Buenos días a todas y a todos. Como comprenderán, para mí es un auténtico y especial honor recibir en el Congreso las... 2016. Volvemos otra vez a un 27 de junio en el Congreso. Otra vez tiene la palabra Marimar Blanco. Ahora que ETA ha dejado de matar, pero no desistir, reclamamos que se nos permita elaborar un relato de verdad. Ese año, ni Blanco ni nadie más en el homenaje nombra a tu hermana. Tampoco nombran al teniente Fuentes, ese año ya reconocido como primera víctima del terrorismo, y al que nadie nombra ni en ese acto, ni, ya te adelanto, Bego, en los posteriores. Jamás vamos a permitir que nadie reescriba el relato. Ese año murió tu madre. El 6 de diciembre de 2016. Estábamos todos allí alrededor de su cama y le cantamos la canción. Mi madre siempre quería la de Amar en mi Virginia. Entonces mi madre siempre, esa canción era su canción, y lo único que nos pidió siempre que en su funeral se cantara esa canción. Es una canción que cada vez que yo la oigo me rompo. Pues allí todos rodeados en una habitación, rodeados de todos los que queríamos, todos estamos allí. Le cantamos la canción. Muy bonita fue. ¿Dijo algo de tu hermana? No, al final ya no. Sí. Yo creo que ella siempre ha tenido eso ahí. Sí. Y como no pasó el duelo... La enterrasteis con su ropa preferida, un abrigo negro, con pelo en el cuello, el mismo que había llevado a aquel primer homenaje en Lasarte.
Y es un abrigo que a ella le encantaba, era su abrigo. Y así la pusimos con ese abrigo, la peinamos y así fue como ella se fue guapa. Guapa como quería ella que estuviera en nosotras. Eso es. Se fue guapa como era ella. Se fue guapa, como tú dices. Y también se fue sin tener certeza sobre aquello que había marcado toda su vida. Ella recibió los homenajes que había recibido, aunque ella siempre decía lo de ETA, siempre le quedaba, pero yo creo que fue poco también a fuerza de oírlo tanto y tanto y tanto. Buenos días, señor presidente del Gobierno, señora presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. El año siguiente, en 2017, en el Día de las Víctimas, la nueva presidenta del Congreso, Ana Pastor, el Congreso de los Diputados acoge hoy el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Volvió a decirlo. Esta fecha, 27 de junio, como recuerdo a la primera persona asesinada por la banda terrorista ETA, la niña Begoña Urroz. Y hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, escribió un artículo en el ABC diciendo que eligieron el 27 de junio porque ese día ETA cometió su primer asesinato. Para entonces, la versión de la autoría del drill se había ido colando en congresos académicos, a imprimirse en libros de historia. Por ejemplo, el informe Foronda, un libro del año 2014 sobre los efectos del terrorismo en la sociedad vasca, ya da a tu hermana como víctima del drill. O 2 años después, Manuel Aguilar, un documentalista de Radio Televisión Española, da una charla en un congreso y la titula Begoña Urroz, víctima del terrorismo, pero no de ETA. 2 años después, en 2018, el tema de tu hermana llega a donde llegan los casos que ya son de dominio público, a la Plaza del Pueblo virtual, es decir, a Twitter. Y no llega a cualquier tuitero. Albert Rivera, que por aquel entonces era el líder del Partido Ciudadanos, respondió a un tuit de Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, y le decía esto: la primera víctima mortal de ETA fue una bebé de 22 meses y desde entonces matasteis a 60 mujeres y niñas. Pide perdón por vuestro historial sanguinario y deja de intentar darnos lecciones a todos los españoles. Ese tuit de Rivera tuvo mucha repercusión. Y ya sabes cómo es esto de Twitter, que uno responde a otro y otro a otro y así. Una de las personas que respondió a Albert Rivera fue un periodista que había escrito mucho sobre ETA. Hola, soy Borja Ventura, soy periodista y profesor universitario. Ventura me dijo que ese tuit le había sorprendido mucho. Y es que él seguía la historia de tu hermana desde hacía tiempo y sabía que unos meses antes había sucedido algo. ¿Qué sucede? Que luego llega 2018, Partido Popular, Gobierno de Rajoy, en una nota presentando una unidad didáctica que se impulsa para que se hable de la historia reciente de España en los colegios en secundaria, y se habla de Begoña Urroz como primera víctima del terrorismo, pero se dice claramente que es víctima del drill, que es otra organización terrorista que nada tiene que ver con ETA. Por fin, un cambio de relato desde una institución del Gobierno. No era una declaración oficial ni una rectificación, pero sí era algo que mostraba que definitivamente el Gobierno de España admitía que tu hermana era víctima del drill. Y eso es lo que Ventura respondió por Twitter a Albert Rivera. Dice, a ver, esto no es así, pero no es así no porque lo diga yo ni porque lo digan desde el País Vasco. Es que el propio Ministerio del Interior de un gobierno del Partido Popular ya ha desmentido esto. 2 días después, Maldita.es, un medio especializado en desmentir bulos, retomó el tuit de Ventura y publicó un artículo. Lo titularon así: en formato de pregunta, ¿fue la bebé Begoña Urroz la primera víctima de ETA? Esta es Clara Jiménez, la directora de Maldita.es. Me contó que, después de analizar fuentes, declaraciones y documentos, la respuesta a la que llegaron fue esta. Es que no, es que fue el drill. De hecho, lo publicaron en la sección Maldito Bulo. Me hace ilusión que escuches a Clara, Bego, porque en los últimos meses he trabajado mucho con Maldita. Ellos son quienes hacen el fact-checking de toda esta historia. Un poco eso, estamos intentando reconstruir todo ese camino que tú ya has hecho con las diferentes fuentes para entender quién recuerda qué, pero sobre todo quién tiene pruebas para sostener lo que dice. Muchas gracias. ¿Está siendo fácil? Bueno, está siendo interesante, sobre todo, diría yo. Gracias. Pero por mucho tuit de respuesta, por mucho desmentido de un medio especializado en desmentir bulos, Albert Rivera no pareció darse por aludido. Nunca borró ese tuit, nunca contestó, nunca matizó nada. Y no fue el único. Unos días después... Muy buenas tardes, señoras y señores. Fue otra vez el Día de las Víctimas del Terrorismo en el Congreso. Y de nuevo Ana Pastor, miembro del PP, que en ese momento estaba en el Gobierno, que había hecho esa unidad didáctica diciendo que tu hermana había sido víctima del drill,
lo volvió a decir. De nuevo, un 27 de junio, la fecha en que la niña Begoña Urroz se convirtió en la primera víctima mortal de la banda terrorista ETA, los demócratas y los amantes de la paz. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué insisten? Qué horror, es que, vamos, qué pesadilla, de verdad. Pues es que no des la coletilla, di la víctima del terrorismo. Punto, si no hace falta decir. La verdad es que yo misma, haciendo este episodio, era consciente de que esta sucesión de fechas es agotadora para cualquiera que la escuche. Y más para ti. Pero es que es incomprensible que después de los años sigan y sigan y sigan diciendo lo mismo. Es que no es comprensible, de verdad que no. ¿Esto era el 17? 18. 18. ¿Y cuándo se para esto, creéis? ¿Cuándo se para? ¿Se ha parado? Porque vamos, de verdad, me imagino Sí, que sí. ya... Y esa era la gran pregunta. Si no valía con la reivindicación que hizo el propio Drill en el año 60, ¿por qué no valía con todos los artículos que habían ido desmontando las fuentes en las que se basaba esa versión? Pues esa era la última vez. No lo sé. Y si eso no era suficiente, ¿no valía con un informe de la policía franquista diciendo que había sido el Drill? Y si no valía con eso, ¿no bastaba con un cambio en un libro de texto publicado por el propio gobierno? Vamos, solo faltaba que ella llamaría y yo. Ya os vale, ¿no? No, ya han parado. Para que se dejara de repetir la versión oficial, hubo que esperar al año 2019. El atentado en la estación de tren de San Sebastián, que causó el 27 de junio de 1960 la muerte de Begoña Urroz de solo 20 meses, fue obra del Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, más conocido como DRIL, y no de ETA. La primera víctima, la niña Begoña Urroz, en un atentado que hoy se atribuye al DRIL y no a ETA, como se pensaba en un principio. Aquellas noticias, y todas las que aparecieron, se basaban en un informe. Un informe que publicó una institución ligada al Ministerio del Interior, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Los autores eran el historiador Gaisca Fernández de Soldevilla y Manuel Aguilar, el documentalista de Radio Televisión Española del que te hablé antes. En el informe analizaban muchas fuentes, habían ido a muchos archivos y concluían que no existe ni una sola pista que sugiera la participación de ETA en el atentado de Begoña Urroz. Y así pareció cerrarse el caso. Pero a mí, Bego, siempre me quedó una pregunta. ¿Por qué así? En el año 2019, ¿por qué no antes? He hablado de esto con mucha gente a lo largo de estos años, y casi todo el mundo coincide en señalar los mismos motivos. El primero es que ese informe estaba documentadísimo, que sus autores habían tardado años en hacerlo, que habían dado hasta con el nombre del miembro del DRIL que puso la bomba. Guillermo Santoro se llamaba. El segundo motivo es que no venía de cualquier sitio. Ese informe lo publicó una de las instituciones más importantes sobre el tema del terrorismo, y una institución, además, ligada al Ministerio del Interior. Pero había algo de ese informe que siempre me ha llamado la atención, y es que el Memorial de Víctimas del Terrorismo lo dirige Florencio Domínguez, una de las personas que más saben sobre ETA y también una persona importante en la historia de tu hermana. Fue uno de los primeros en publicar, en un libro, que tu hermana era víctima de ETA, ya en el año 1998. Y él fue, también, uno de los autores de Vidas Rotas, la enciclopedia de víctimas de ETA que publicó la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Vidas Rotas, el libro en el que Jesús Duba, el periodista del País, encontró la historia de tu hermana. Siempre me ha sorprendido que fuera justo esta institución dirigida por Florencio Domínguez la que sacara un informe diciendo que no había ninguna prueba sobre la autoría de ETA. Quise hablar con el Memorial de todo esto. Hacer críticas de algo y no dejar espacio a respuestas no es el periodismo en el que creo. Pero el Memorial no ha querido participar en esta serie. Debo decirte, Bego, que de todas las historias en las que he trabajado en mi vida, esta ha sido sin duda la historia en la que más me ha costado conseguir entrevistas. He tenido que explicar mucho más, que mandar muchos más emails, que pedir muchos más favores. Era como si sobre mí pesara cierta desconfianza, o así lo sentía yo al menos. Cuando pedía entrevistas, parecía que la única razón para querer hacer esta serie fuera querer limpiar la historia de ETA. Y eso pasaba a ambos lados del espectro político. A un lado, me trataban a veces como sospechosa, como enemiga. Al otro, como aliada, como si yo estuviera haciendo esta historia como una especie de militancia. No soy la única a la que le ha pasado esto, claro. Quienes llevan años trabajando sobre el tema de ETA saben de esta tensión. Borja Ventura, por ejemplo, el periodista que respondió al tuit de Albert Rivera, lo llama incomunicación. Cuando una parte dice una cosa, la otra la rechaza de plano porque la dicen los otros, y esto opera en los dos sentidos.
que la izquierda Abertzale dijera esto implicaba que, desde la perspectiva del Estado, eso no era así. El caso de Begoña Urroz probablemente sea lo más sintomático porque también es el punto de inicio, pero toda la historia de ETA, el Estado, estos 50 años, está llena de este tipo de incomprensiones que vienen básicamente de la incomunicación y de que todo lo que diga el otro está mal siempre. Así que, por desgracia, o quizá por incomunicación, Bego, el Memorial de Víctimas del Terrorismo no va a ser parte de esta serie. Nos queda su informe, y en el camino nos queda una reflexión sobre cómo contamos nuestra historia, sobre qué fuentes consideramos fiables y cuáles usamos para construir nuestros relatos, sobre qué documentos se construye la historia. Muy buenos días a todos y a todas. Aquel 2019 volvía a gobernar el Partido Socialista, con Pedro Sánchez como presidente. Y ni Meritxell Batet, la nueva presidenta del Congreso, Muchísimas gracias. ni Marimar Blanco dijeron que tu hermana fuera víctima de ETA. Begoña Urroz en la estación de Amara en San Sebastián, primera víctima mortal del terrorismo de España. Se quedó en primera víctima del terrorismo, pero ya sabes, Bego, que en aquel momento tu hermana ya no era la primera víctima del terrorismo reconocida por el Ministerio del Interior. En estos años que llevo trabajando en tu historia han pasado muchas cosas. Cosas complicadas, cosas emocionantes, cosas que me daban miedo y también cosas bonitas. Una de las más bonitas para mí es que hemos pasado mucho tiempo juntas y cada vez nos hemos ido conociendo más. En este tiempo, según iba desenredando esta lucha de versiones, ha habido gente que me ha dicho que la autoría es lo de menos. Y entiendo a qué se refieren, claro. Tu hermana no está, tus padres vivieron ese dolor infinito, tú te criaste en el silencio y en el miedo. Pero había momentos en los que justo la gente que decía que la autoría daba igual, esa gente hablaba del error como de un mal menor, incluso como una especie de suerte. Gracias al error se cambió la ley, gracias al error tu familia salió del silencio, gracias al error hay tanta gente que hoy conoce el nombre de tu hermana, gracias al error os han reconocido, indemnizado, reparado. Pero, ¿realmente da igual? Yo creo que no, que a la historia no le da igual quién mató a tu hermana. La prueba son esos 20 años de disputas sobre la autoría. La prueba es que yo quería hacer un episodio pequeño, humano, sobre una mujer que lleva el nombre de su hermana muerta, y he acabado haciendo toda una serie en la que he investigado tanto como para mi tesis, para la que he tenido que hablar hasta con un presidente del gobierno. O sea que no, creo que para la historia no da igual quién mató a tu hermana. ¿Y a ti, Bego? ¿Te importa quién mató a tu hermana? A mí me da igual si fue ETA, si fue el drill. Siempre digo lo mismo. A mí me mataron a mi hermana, yo no pude conocer a mi hermana. Me da igual quién puso la bomba, me da igual. Yo solo sé que mi hermana murió. A partir de ahí, a mí, ¿qué más me da? Te he oído decir esto muchas veces. Tú misma lo dices, en esta misma frase. Siempre digo lo mismo, como si se hubiera convertido en una respuesta automática. Pero con el tiempo, y con la confianza que ya nos tenemos, un día me atreví a preguntarte más allá de esa respuesta. ¿Y realmente te da igual? Realmente no me da igual. Si realmente no ha sido ETA, como parece que está todo bien documentado, pues yo creo que me alegré en el sentido, no sé si la palabra es decir alegrar, sino me quedé más tranquila, ¿no? Dije, bueno, tantos años como pensando que son ellos, mira, pues no ha sido así. No han sido los de aquí los que mataron a mi hermana. No han sido mis vecinos, ¿no? Un sábado estaba en casa leyendo en el sofá y empezó a sonarme el móvil. Era José Bono. Cuando respondí, me habló como si nos conociéramos de siempre. Me dijo que iban a publicar un libro con sus discursos y que, después de hablar conmigo, quería rectificar el discurso que dio el 27 de junio del año 2010 en el Congreso. Me preguntó si podía ayudarle. ¿Y sabes qué hice? Le mandé el informe del Memorial de Víctimas del Terrorismo. Después, Bono me mandó el texto que iba a poner en su libro. Iría, me dijo, en una nota a pie de página. Como aquella nota que lo inició todo. La nota a pie de página del vicario Pagola. Con quien, por cierto, aún me quedaba hablar. O más bien, nos quedaba hablar.
Y le doy un beso, entramos, le doy un beso, lo que sea, o le doy un abrazo. No sé si es perceptivo él a darle un beso o un abrazo. Le verás cuando empieces a acercar. Aunque Pagola no sería la última persona con la que habláramos para esta serie, porque quizá él no era, en realidad, el primer eslabón de esta cadena, sino el segundo. Eso en el próximo y último episodio. Igual, ¿puedo darle un abrazo? ¿Puedo darle un abrazo? O sí, un abrazo, porque un beso no sabes. Gracias por escuchar Se llamaba como yo. La historia sigue el próximo domingo, 22 de junio, con nuestro último episodio. Y es un episodio precioso. Si te está gustando esta historia, ayúdanos a que llegue a más gente. Recomiéndasela a tus amigas, a tu familia, a tus compañeras de trabajo o a quien tú quieras. Si tienes curiosidad por saber más, en nuestra web tienes acceso a mucha más información sobre estos episodios, fotos de la época, documentos y muchas cosas más en deesonosehabla.com y en la sección de materiales extra de cada episodio. También puedes suscribirte a nuestros canales en cualquier plataforma de audio y puedes hasta dejarnos una valoración. Muchas gracias por escuchar. Hasta la semana que viene.